Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hablaros sobre algo que, bueno, no es ninguna novedad y probablemente podáis encontrar a lo largo de todo BookTube un montón de vídeos similares a este. Pero tiene una razón de ser, y es que hoy vengo a hablaros de libros perfectos para iniciarse en la fantasía. Y es que ya sabéis que desde hace unos meses tengo un club de lectura, una fantasía de club, soy bastante pesada con esto y he recibido comentarios que me hacen muy feliz de personas que no estaban habituadas o que nunca habían leído fantasía, que por el hecho de descubrir este club pues se unieron, ¿no? Y se atrevieron a empezar con el género, y que hoy en día pues la verdad es que se suman a todas, no dejan pasar ni una, y que pues eso, que sienten que han descubierto algo maravilloso gracias a pues esos primeros libros que se atrevieron a leer con el club. Entonces, sí que es verdad que dentro de los que hemos leído hay algunos que considero que podrían ser perfectos como inicio en el género, ¿no? Como para esa primera pincelada y ese primer coqueteo, ¿no? Y de ahí pues te vas sumergiendo un poquito más. Así es que no voy a hablar de todos los libros del club, quizás en el futuro sí que haga algo parecido como a modo de resumen, ya veremos, pero en cualquier caso me dio la idea un poco para hacer un listado de libros que yo recomiendo para iniciarse en la fantasía. Pero antes de empezar, os recuerdo de qué maneras podéis apoyar al canal. Podéis suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta o no me gusta, compartirlo con otras personas, comentar, ya sabéis, interacciones, porque es lo que YouTube quiere para que entienda que es un vídeo que gusta y que se lo muestre a otras personas y sigamos creciendo poco a poco. Y os recuerdo también que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, y el enlace precisamente al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, por si os apetece uniros, si no habéis descubierto la fantasía y os queréis lanzar, o si ya sois asiduas al género, porque estamos leyendo librazos, la verdad. Vale, y no me enrollo más y empezamos, y lo hago en este caso sí, con el primer libro de hecho que leímos en el club de lectura, y se trata de Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque de The Kingfisher, publicado por Gran Travesía. Y es que aquí tenemos una historia que es aparentemente sencilla, que además el sistema de magia y la construcción del mundo no es para nada complicado, y es que bueno, pues hay personas que tienen determinado poder bastante aleatorio, y en este caso lo vemos desde el punto de vista de una niña cuyo poder es poder controlar las masas de pan, de galletas y tal, ¿no? Y como que imbuirles de vida, ¿no? Algo ocurre y de repente aparece una persona sin vida, otra niña sin vida en esa panadería, y resulta que la peculiaridad que tenía es que ella también tenía algún poder, y se descubre a través de esto que puede estar ocurriendo algo y que estas personas con poder están siendo perseguidas. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Que persigamos lo diferente, que persigamos un poco lo que nos da miedo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues la ambientación es como muy de reino medieval. Tenemos además la perspectiva de precisamente la protagonista, que es una niña, esta magia tan sencilla, ¿no? También, y que pues eso, nos trata un poco temas quizás más reivindicativos y de algún tipo de denuncia social. También nos cuenta un poco pues cómo ella se ve abocada a tener que salvar el mundo, ¿no? O el reino, ¿no? Cuando ella es una niña, ¿no? Y entonces pues tienes comentarios de este tipo, tiene mucho sentido del humor. Es un libro muy sencillo, como digo, pero bajo esa sencillez tiene pues esta ambientación, este toque de magia, este toque medieval y estos mensajitos que te va dejando, y es bastante divertido, como digo. Así que yo creo que es una puerta de entrada maravillosa para la fantasía si no queréis algo denso, complicado y además pues autoconclusivo. El siguiente libro del que vengo a hablaros es El hechicero de la corona de Cencho, publicado por Duerme Vela. Además tienen una segunda parte que es La reina legítima, y bueno, yo este no lo he leído, pero sé que se leen como de manera independiente, aunque este tenga relación porque vemos a alguno de los personajes de este libro, pues no puedes leer este solo y quedarte ahí. Bueno, este lo guardo, que no lo he leído todavía, pero bueno, aquí lo que tenemos es una combinación de magia, fantasía y regencia, que yo creo que hará las delicias de esas personas que están acostumbradas más a leer clásicos y novelas pues del estilo a Jane Austen, ya sabéis, esta ambientación un poco más de otra época,
y aquí aderezado también de nuevo con magia. Además tiene su puntito también de denuncia porque en esta sociedad lo que tenemos es un hechicero real y es el que controla un poco todo el tema de la magia y el que hace de nexo de unión entre el mundo mágico y el mundo real, ¿no? Ha llegado a ser quién es y dónde está a pesar de los prejuicios que existen sobre él, porque es una persona negra y ya podéis imaginaros el escándalo, ¿no? Hay todo tipo de teorías sobre cómo ha llegado a ese puesto, pero luego por otro lado además tenemos una sociedad súper clásica en la que la mujer no puede ejercer magia o por lo menos no puede hacer determinado tipo de magia y solo se ve relegado a tareas que puedan ser quizás de una índole más cotidiana, ¿no? Como para ayudarle en sus tareas del día a día, ¿no? Pero no para grandes gestas ni grandes hechizos. Entonces tenemos una escuela en la que hay mujeres que aprenden a usar esos poderes y a controlarlo para que no se salga un poco de madre y no hagan lo que no deben, ¿no? Con sus dones. Entonces tenemos a una mujer que decide que eso no está bien, que eso no va con ella y que va a luchar porque la mujer tenga el mismo estatus que el hombre en cuanto a la magia, ¿no? Así que pues ya os podéis imaginar, escándalos por todos lados, esa ambientación de época, esos cotilleos, esas dinámicas de sociedad tan de novela, como digo, de la regencia, pero aderezado con ese toquecito de magia que es bastante sutil y que además, como está ambientado en un mundo real, no tienes esa construcción de mundo grandioso, sino que tú te ambientas bastante bien en esa Inglaterra que tanto nos gusta de finales del siglo XIX. Y no me voy de editorial porque evidentemente yo sé que estabais esperando este libro. Las bestias olvidadas de Patricia McKillip, también publicado por Duerme Vela. Y no me enrollaré más, solo diré que es una fantasía un poco de un corte más clásico, con mucho elemento envolvente de naturaleza, de respeto por otras criaturas, de autodescubrimiento, que en lugar de recomendar libros, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, que de nuevo son clasicazos y que tienen ese mismo estilo o regustillo, digamos, aquel otro libro es muy extenso, yo no lo veo como para principiantes como tal, sí te vas a ver abrumado por las 1000 y pico páginas que tiene la trilogía, ¿no? Entonces, algo que tiene un poco y que bebe un poco y que respira un poco ese mismo estilo es esta obra, ¿no? Es como muy clásica, tiene un corte muy de fábula, ¿no? Y es muy bonito porque tenemos además a una protagonista que ha vivido relegada en unas montañas, casi sin contacto con la sociedad, y de repente hay un día en el que aparece un bebé en la puerta de su casa y ella pues tiene que tomar la decisión de hacerse cargo o no de este bebé, ¿no? Entonces vamos viendo cómo comienza a conocer un poco a otras personas, cómo empieza a socializar, cómo empieza a descubrirse a sí misma en un papel que no es escogido por ella, pero que al final, bueno, pues es lo que le ha tocado, y vamos viendo un poco quizás cómo ella se pierde en este camino y tiene que hacer ese trabajo de reencontrarse y reconectar consigo misma también. Bueno, vemos un poco cómo la sociedad influye también quizás negativamente en lo que podemos llegar a ser si no tenemos las cosas claras. Bueno, es un libro muy completo a pesar de tener tan poquitas páginas. Es un libro que también hemos leído en el club, yo ya lo he leído 3 veces, las 3 veces me ha encantado, tiene un estilo muy bonito, es bello, ¿no?, de leer porque tiene mucha descripción ambiental, mucha descripción de animales y a mí me pareció muy envolvente, muy bonito, como digo, en su estilo, y es sencillo al final, es autoconclusivo además, o sea, es que lo tiene todo para que sea perfecto para empezar en la fantasía si os gusta algo más clásico. Otro libro que me gustaría recomendar y que no tengo aquí porque está en el cuarto de mi hijo es Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Yo no he leído mucho a Laura Gallego y a mí me pilló un poco mayor quizás la trilogía de Memorias de Idún, que será algo que probablemente recomiende mucha gente para iniciarse. Así que lo que yo voy a recomendar es Donde los árboles cantan, que me parece una novela preciosa también y que enlaza muy bien con lo que cuento de Las bestias olvidadas de él, porque tiene un estilo muy similar en cuanto a lo envolvente que es la ambientación, a una protagonista de la que vemos un cambio drástico entre el inicio y el final, que es una chica
que está, digamos, destinada a vivir entre algodones, ¿no? Y a tener pues un matrimonio de conveniencia, vive en un reino, es princesa y ya, pues eso, es una mujer muy protegida, que siempre ha vivido sin ningún obstáculo quizás en el camino, pero algo ocurre, su reino se ve atacado y se ve obligada a huir. Este es el inicio del libro y vamos viendo cómo tiene que salir adelante, vamos viendo los descubrimientos que hace tanto de cómo funciona realmente la sociedad en la que está, de descubrimientos sobre qué tramas había por detrás sin que ella supiera, qué es lo que va a tener que hacer para sobrevivir, cómo va a tener que aprender a salir adelante por sí misma y cómo pues este trabajo personal también va haciendo que ella cambie. Además, pues eso, va descubriendo algunas partes muy interesantes de este mundo y algún personaje que encuentra entrañable por el camino. Y bueno, pues la verdad es que, de nuevo, como digo, es muy ambiental, es muy de una magia de un corte muy clásico también, ¿no? Como muy naturalista todo y como muy envolvente. Y es bastante sencillo y además tiene una pequeña historia por ahí que tiene su toque como dulce, ¿no? Así que a mí me gustó muchísimo. Creo que fue el primer libro que leí de la autora y realmente pues me pareció un libro maravilloso. Seguimos con una magia todavía un poco sencilla, pero quizás un saltito más. Y tengo aquí 6 grullas de Elizabeth Lim, ese está publicado por Minotauro y también tiene segunda parte que aún no he leído y es La promesa del dragón. No sé si había un tercer libro y esto se queda en trilogía o son 2. Creo que había un tercero, no estoy segura, pero bueno, son preciosos, no me digáis que no. Y aquí lo que tenemos es un retelling del cuento de los 6 cisnes, pero con una ambientación asiática. Y para mí esto fue la clave de la cuestión, ¿no? Porque los retellings sí que, bueno, he leído no demasiados, pero los que he leído, bueno, sí no me desagradan, me gustan, ¿no? Pero ese no es el punto fuerte para mí, sino todo lo que envuelve a toda esa trama. Y es que tenemos esa ambientación asiática, esa mitología, ¿no? Y ese misticismo, esa cultura, esas tradiciones que se van viendo pues reflejadas en este libro de una manera muy sutil, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el funcionamiento de la sociedad y un poco como ese folclore, ¿no? Quiero decir. Y aquí tenemos pues una chica que por determinadas cuestiones recae sobre ella una maldición, sus hermanos se convierten en 6 grullas y ella pues por alguna razón tampoco se puede comunicar ni le pueden ver el rostro, ¿no? Es un poco cómico, ¿no? Pero acaba como con una especie de casco en la cabeza, como un tazón en la cabeza que pues hace que nadie pueda reconocerla y encima pues no se puede comunicar con nadie. Entonces tiene que intentar romper esa maldición y vamos siguiéndola en su camino y como digo, la magia que envuelve todo esto de nuevo es muy sutil, no es para nada algo complicado, no tienes un sistema de magia en el que todo esté estructurado, sino que lo que tiene sencillamente es que el mundo en sí tiene ese toquecito por esa maldición, o sea, tú descubres que hay algo más por esos componentes que acompañan a la maldición, por su relación con algún ser también un poco mitológico y la verdad es que es muy bonito, es muy ágil y ella es una chica adolescente, entonces tienes ese puntito que hace que sea también muy ligero, ¿no? Vamos viendo esa valentía, vamos viendo cómo crece, va de menos a más esta chica y cómo va luchando por conseguir devolver a su apariencia normal a sus hermanos. Pero además tenemos un giro final que me pareció muy interesante. Yo tengo ganas de leer el segundo porque el primero sí que termina en un punto en el que, aunque podrías quedarte ahí sin ansiedad, pues sí que tiene algo interesante porque tú quieres saber un poquito más. Otro así sencillo en apariencia, aunque con un mensaje potente, pero que además ha gustado a muchísima gente, es La casa en el mar más azul de TJ Klune, que, bueno, aunque yo recientemente, mi segundo encuentro con el autor no ha sido demasiado positivo, aquel libro me encantó. Y es que los personajes son adorables. Lo que tenemos es una especie de asistente social que tiene que ir a una especie de escuela en la que hay un montón de niños que tienen poderes y que pues tiene que ver en qué condiciones viven, en qué condiciones se les enseña, se les educa, cómo se relacionan entre sí y todo esto, ¿no? Digamos que a comprobar que todo está ok con ellos. Entonces vemos como la particularidad de este sitio, como digo, es que todos tienen algún tipo de poder o son algún ser sobrenatural y uno de ellos se considera que es Lucifer, o sea, es como
ya sabéis, ¿no? Entonces os podéis imaginar pues el momento de shock, ¿no? de este asistente social. Bueno, es un asistente social sobrenatural. Y aquí se sabe, la sociedad conoce que hay seres sobrenaturales, ¿no? Como que conviven entre comillas con ellos, aunque los tienen un poco pues eso, marginados por el temor que se les tiene. Aquí pues eso, el asistente social tiene relación con todos ellos y con el director de esta escuela tan particular. Entonces vamos viendo un poco todos los prejuicios y cómo se rompe con ellos, vamos viendo cómo tratamos a lo diferente, vamos viendo cómo despreciamos aquello que quizás nos podría más bien enriquecer, y además está muy claro aquí porque te lo pone desde la perspectiva de que los marginados son un montón de niños, entonces es como incomprensible que puedas, o sea, como que te lo hace mucho más evidente, ¿no? Te hace mucho más evidente el sufrimiento que puede conllevar para ellos que el resto de la sociedad no los acepte. Y pues eso, vamos viendo las relaciones que se entablan, los comentarios de todos ellos, los diálogos son hilarantes en muchas ocasiones, pero además también en muchos momentos son muy tiernos, porque ellos son niños y los ves siempre pues divirtiéndose y jugando, salvo cuando no los ves divirtiéndose y jugando. Y esos momentos te llegan mucho al corazón. Además también vamos viendo el cambio de esta persona que es el asistente social, que tiene una vida como muy gris, muy monótona, muy tal, y vamos viendo un poco pues cómo va también cambiando, creciendo y evolucionando. Otro libro que recomiendo muchísimo es, bueno, no es un libro como tal, se considera trilogía, pero cada uno de ellos se puede leer de manera independiente, y es la trilogía de La niebla de Zafón, que son historias ambientadas en el mundo real, pero tienen un puntito sobrenatural cada una de ellas, y como digo, quizás haya algún elemento que pueda pensarse común o alguna mención o alguna referencia, pero te los puedes leer de manera independiente sin ningún problema. Son muy adictivos, son muy ágiles de leer, y al estar de nuevo ambientados en el mundo real no es complicado hacerse una idea de cómo funciona todo, porque al final es lo normal, ¿no? Es nuestro día a día, pero siempre hay un factor sobrenatural, y además tiene un puntito oscuro también, o sea, porque hay momentos chungos, y yo siempre recordaré en el primer libro de esta trilogía pues una especie de jardín de esculturas y un cierto payaso por ahí que me daba muy mal rollo, ¿no? Pero bueno, eso, siempre suelen ser los protagonistas más jóvenes, adolescentes, niños incluso, y tienen ese elemento común de tener que superar algún trauma o de tener que enfrentarse a alguna aventura para descubrir qué está pasando y resolver algún misterio, ¿no? Entonces tiene muchas pinceladas de muchas cosas, muy de aventura, tiene ese punto fantástico de algo sobrenatural, tiene algún tipo de hechizo, de maldición, de magia, y es muy muy adictivo. Son libros muy visuales también, y el autor escribía muy bien, porque te ambientaba y te sentías totalmente dentro de esa niebla, de esa oscuridad, de esa ambientación quizás más opresiva en algunos momentos, pero muy divertidos. Así es que son libros que recomiendo muchísimo. Vamos terminando con esta lista, quizás ya con algo un poquito más adulto, una cosa así, y lo hacemos con acotar, porque ¿quién va a hacer un vídeo de iniciarse a la fantasía y no va a añadir este romantasy que todo el mundo conoce? Y es que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es adictivo. Porque es adictivo, porque se mezcla con un poquito de romance también, porque tiene un poquito de pinceladas de un montón de seres sobrenaturales. Tienes los faes, tienes una historia de aventura, tienes un montón de cortes, es como muy visual también. Incluso el primero quizás es el más flojito, pero luego vas leyendo y te va metiendo un poquito más en toda la construcción del mundo y vas viendo esa profundidad que tiene, y entonces tú ya estás dentro. Tú ya te has leído ese primer libro que empieza pues como ya conoceréis. Tenemos aquí a una familia que era más pudiente y ha ido viniendo a menos, y una de las hijas, son 3 hermanas, una de las hijas es, digamos, la que sale a cazar para proveer un poco a su familia de sustento, ¿no? Entonces, en una de estas que está cazando, por error caza a algún ser sobrenatural que no debería haber cazado. Entonces vienen a pedirle cuentas desde el mundo de los fae, y la manera de rendir cuentas no es vida por vida, sino que es secuestrándola, yendo a vivir a este reino y pues siendo un poco moneda de cambio, ¿no? Todo tiene una razón de ser que vamos descubriendo poco a poco, pero bueno, este primer libro es un retelling de La Bella y la Bestia bastante evidente,
Y bueno, en cualquier caso, pues eso es el que se queda un poco más por encima. Tiene romance, tiene esa fantasía que incluye pues esos faes y tal, y tiene relaciones entre las hermanas. Es un libro que va fluyendo mucho. Si te gusta el puntito de salseo, si te gusta que haya un toque de romántica, si te gusta que haya el puntito también de intimidad entre los personajes, ya me entendéis. Si, bueno, pues eso, un poco fantasía, que ya sí nos vamos a otro mundo y tal, yo creo que este es bastante ágil y que, como digo, vamos de menos a más. Cuando ya llegue el segundo, que digamos que la construcción del mundo empieza a complicarse un poco, tú ya estás dentro. Y saltamos a otra autora también de bastante éxito, que es Leigh Bardugo, con su biología de Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, que de nuevo se ambienta en otro mundo y que por ahí tenemos esa parte de fantasía, pero que el toque de sistema de magia, que es a través de los Grisha, es bastante sencillo también y solo hay algunos personajes que aportan ese toque, ¿no? Entonces no es demasiado complicado, porque aquí lo que prima es la aventura. Hay mucha acción, es muy trepidante, no paran de ocurrir cosas y tenemos una gran misión que tiene que ser ejecutada por un grupo de personas de lo más heterogéneo, la verdad. Aquí tenemos ese puntito Ocean's Eleven en el que se trama un gran plan, en el que se tienen en cuenta múltiples factores para que salga bien la cosa y se pueda seguir adelante. El grupo de personas que digo, además, se supone que es adolescente, pero yo siempre me los imaginaré como personas de 30 años o más, porque están curtidos ya en este mundo y tienen una gran experiencia. No sé en sus pocos años cómo han podido vivir tanto. Pero bueno, en cualquier caso, la cabecilla pensante de todo esto es Kaz. Y si había 1300 cosas que pueden ser obstáculos a lo largo del camino, él 1299,5 ya las tiene previstas y tiene el plan perfectamente cuadrado en su cabeza para que frente a todas estas adversidades haya algún plan para llevar a cabo y salir airoso. O sea, es brutal. Entonces eso, aquí prima mucho la aventura, la acción, prima esa sensación de unidad, de equipo, de familia encontrada, que por otro lado tienen una moral un poco gris, no son súper honorables ni súper buenos todos, ni muchísimo menos, sino que son casi un grupo de mercenarios prácticamente, ¿no? Pero ya digo, muy jovencitos. También tiene su puntito de romance por ahí, sus puntitos un poco más dulces, ¿no? Su puntito de traición, su puntito de politiqueo, o sea, tiene un poco de todo, pero de una manera súper ligera. Y no podía terminar un vídeo de iniciación a la fantasía sin mencionar a Sanderson. Lo siento, me vais a disculpar, yo sé que soy previsible, pero quizás lo que voy a recomendar es algo que no recomienda a todo el mundo, porque suele ser el libro que menos gusta del autor, a quien ya ha leído bastante de él. Y estoy hablando de Elantris, porque yo siempre voy a estar a favor de Elantris. Sé que no es eso, no es su libro mejor construido, ¿no? Quizás, pero precisamente por eso creo que es un buen libro para iniciarte en el género si no has leído nada, porque si has leído mucho, este se te puede quedar corto, porque pues eso, no termina de explotar todo lo que puede ofrecer Brandon Sanderson o algún otro autor o autora que sí que te dé sistemas más complejos. Entonces, no es para alguien que ya haya leído fantasía pero nunca haya leído a Sanderson. O sea, no es para iniciarse con Sanderson si ya eres ávido lector de fantasía, pero sí es para iniciarte en la fantasía si no eres asiduo al género. ¿Por qué? Porque es sencillo. No tiene tiene un sistema de magia que es muy visual y tiene varios conceptos que una vez que te haces con ellos, hay 4 o 5 cositas que una vez que te haces con ellos ya tienes todo pillado y es como muy visual. Y además tenemos algo muy clásico, que es el conflicto entre diferentes reinos. Y aquí pues tenemos además el puntito añadido de que los protagonistas principales tienen determinadas dificultades, ¿no? Y es que tenemos el reino de Elantris, en el que antes era un reino de dioses y por determinadas cuestiones quienes vivían, estos elantrinos que eran prácticamente dioses, contraen una especie de enfermedad y se ven aislados dentro de este reino, de esta zona. Esta enfermedad además es bastante perturbadora porque es como que estás condenado a un sufrimiento eterno. Si te haces un cortecito con un folio, estos que duelen, ¿no? Que te escuecen ahí, estás condenado a sufrir ese dolor para la eternidad. Si tienes hambre, vas a sentir hambre para la eternidad. Si te duele un dedo del pie, te va a doler ese dedo del pie para la eternidad. O sea, es como que casi que ese mismo sufrimiento y dolor que vas a sufrir
para siempre, también va conllevando un deterioro psicológico, porque imaginaos, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia te lleva a la locura, ¿no? También. Entonces, pues es como una ciudad decadente, una ciudad gris, una ciudad casi de zombies. Tenemos esos puntos de vista diferentes, un sistema de magia muy sencillo, un mundo que es muy envolvente y muy visual, pero que se hace muy ágil. A pesar de tener 700 páginas, no podía parar porque tienes 3 puntos de vista y los capítulos van saltando de uno a otro, y entonces es muy interesante siempre ir viendo pues qué es lo que está viviendo cada uno, ¿no? Y cómo va avanzando un poco en su trama personal. Es verdad que no son los mejores personajes ni más trabajados del autor, es verdad que no es el mejor sistema de magia, pero sí es lo más sencillito, yo creo, y para alguien que no está acostumbrado a fantasía, y más aún a fantasía épica de este corte un poco más grandioso, creo que es una manera de entrar muy acertada y que se puede disfrutar muchísimo. Y de hecho un montón de gente me ha dicho que ha empezado con la fantasía y con Sanderson ya cuando ha querido meterse en algo épico a través de este libro, y me parece un acierto. Y ya estaría hasta aquí mis 10 recomendaciones para iniciarte dentro del género de la fantasía. Yo, bueno, tendría muchas más, y si queréis en algún momento puedo hacer un segundo volumen de este vídeo, o si queréis que haga también pues para iniciarte en alguno de los otros géneros predilectos aquí en el canal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dejadme saber qué libros habríais adherido a esta lista, o si habéis leído alguno de estos y os parece que realmente cumplen un poco pues con este requisito de ser un libro adictivo o sencillo como para iniciarte en el género. Nada más, ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, y el enlace al grupo general del Club de Lectura por si os apetece uniros. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!